Muy buenas traders, bienvenidos otro día más, bienvenidos a otro vídeo del oro. Sé que lo estabais esperando, ya sabéis que los martes, como siempre, toca un análisis de este metal precioso y como siempre espero que estéis bien. Ya sabéis que esta semana viene cargadísima de noticias y si no lo sabéis, pasaros por el vídeo del euro dólar que grabé ayer y por supuesto venimos con actualizaciones, venimos con comentarios de mercado, qué es lo que ha dicho hoy Powell, cómo puede afectar al oro, cuáles son las previsiones para estos días de la semana que sin duda alguna se plantean críticos, sobre todo porque tenemos 2 días de vacaciones en Estados Unidos y por lo tanto la volatilidad del mercado y sobre todo las aperturas van a estar realmente moviditas. ¿Queréis posicionaros? ¿Queréis ganar dinero esta semana? Entonces este es vuestro vídeo con el oro. Así que, como siempre, permitidme recordaros que me podéis seguir en YouTube, en Telegram y, por supuesto, también en TradingView. Para eso, todos los links en la descripción. Dicho esto, voy comenzando. A ver, lo primero de todo es que tenemos que recordar por qué está lateralizado el oro. El oro está lateralizado nada más y nada menos estos días, primero, por la espera a la falta de comentarios por parte de, en este caso, Powell, que es lo que hemos visto en el día de hoy, y por otro lado, debido también, en este caso, a la espera de los datos de nóminas no agrícolas, aunque ya Powell nos ha adelantado algo que es muy interesante, por lo menos desde mi punto de vista y me sirve para hacer la lectura de manera bastante clara. Primero de todo, comentaros 6 puntos que ha dicho Powell dentro de su gran discurso que, pues por supuesto, os adelanto, va en la misma línea de siempre. Primero, la tendencia a desinflación parece reanudarse, es normal, es lógico, lo estamos viendo en muchos países de la Unión Europea, lo estamos viendo también en Canadá, en otros países en general, por lo tanto, ¿por qué esto no va a ocurrir en Estados Unidos, ¿no? Por otro lado, no va a adelantarse, no va a bajar tipos de interés. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal estima, y creo que es el dato más importante que ha dado hoy, que no llegarán al 2% de inflación, ni en este año ni en el año que viene. Y como os he dicho, los datos macroeconómicos le acompañan, los tipos de interés se bajarán cuando la Reserva Federal tenga confianza en ello. Además, fijaros que considera también los datos macroeconómicos pues desde un punto de vista muy positivo. ¿Por qué? Porque ahora mismo, que es lo que más le preocupa a la Reserva Federal, recordaros que en su mandato está tanto el empleo como, por otro lado, la inflación, pues la inflación ya está cercana al 2, pero todavía le queda mucho, y en el apartado del empleo considera que el 4% sigue siendo una tasa de desempleo muy baja. Recordaros la media de la Unión Europea, que es prácticamente el doble, ¿no? Por lo tanto, dato y un escenario muy bueno, y como siempre os he dicho, Powell no tiene prisa. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues que con ese discurso en el día de hoy, que viene a ser un discurso de no voy a tocar los tipos de interés ni de coña, pues lo que ocurre es básicamente que el oro cae por un fortalecimiento del dólar. Si bien es cierto, hemos tenido volatilidad en estos días a la espera de esta declaración, hoy miércoles, y por otro lado, bueno, corrijo, hoy martes, y también lo que tenemos por aquí, pues es la volatilidad que nos ha llevado hasta la zona del canal en el 2336. ¿Era una zona para vender? Bueno, yo hubiera puesto la primera zona en 2329, pero en este caso los 2336 también era una muy buena opción, sobre todo teniendo en cuenta este discurso. Ahora bien, tenía un discurso a la misma vez que la presidenta del Banco Central Europeo, por lo tanto he preferido esperarme sobre todo a la hora de ver qué es lo que podía ocurrir. También, por otro lado, ofertas de empleo que han salido las del mes de mayo, pues deciros que ha habido más ofertas de empleo si cabe que en el mes anterior, pero no una ni dos, sino 200.000 más, y eso significa que hay incluso más empleo en Estados Unidos. Por lo tanto, la tasa de desempleo, contrariamente a lo que uno pudiera pensar, que es que va en aumento, podría incluso ir en reducción por esas nuevas incorporaciones al mercado laboral. ¿Y qué es lo que nos queda esta semana? Pues no nos queda precisamente poco. Tenemos por un lado el empleo no agrícola, que pretende ser positivo, obviamente, con estos datos y sobre todo diciendo que un 4% de tasa de desempleo sigue siendo una tasa de desempleo muy baja. Básicamente ya nos ha chivado Powell lo que va a ocurrir esta semana con el empleo no agrícola. Pues sin duda alguna va a ser positivo. ¿Cómo no va a ser positivo además el empleo no agrícola cuando el principal empleo no agrícola es aquel que depende del sector servicios y tenemos unos PMIs de servicios que están en continua expansión? Pues hombre, pues yo creo que tiene toda la lógica y todo el sentido que vaya en aumento. Por otro lado, peticiones de subsidios de empleo perfectamente planas, y por otro lado, PMI de servicios, fijaros la previsión, 55,1 es de las mayores cifras de PMI de servicios que he visto en los últimos años. Ni siquiera en un país como España, que es puramente servicios, o en un país como Francia, un país como Italia, se alcanza semejante PMI.
lo cual pues yo creo que a más de uno le debería dar respaldo de cara a las cifras que maneja Powell y por lo tanto el dólar sigue manteniendo la línea desde el punto de vista de política monetaria. Por otro lado, pues ¿qué también nos tenemos que esperar? Pues fijaros, también el miércoles tenemos actas de la reunión de la FOMC, de la Reserva Federal. Básicamente van a venir a decir lo mismo, lo único que seguramente pongan un poco más el foco en la vivienda, pero de cara a lo que es el oro y de cara a lo que es el dólar, pues pocos efectos va a tener. El jueves, vacaciones en Estados Unidos, por lo tanto, todo lo que veamos el miércoles se va a trasladar porque el miércoles en la sesión americana cierra a media sesión y luego el jueves de vacaciones. Es decir, que toda la volatilidad pasa al viernes. ¿Y qué tenemos el viernes? Pues lo que os he dicho, las grandes cifras. Tenemos las nóminas no agrícolas de Estados Unidos, que pues, se prevén que vayan al alza y, por supuesto, tasa de desempleo, la previsión es del 4%, veníamos de un 4% y Powell ya nos lo ha chivado, un 4%, además de que tenemos un informe de política monetaria para este verano. Seguramente no cambie nada, siga la misma línea que hemos tenido y, por supuesto, lo que tenemos que tener claro es que tanto las nóminas agrícolas como el empleo no agrícola va a fuego en Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque viene respaldado tanto por los datos macro como porque nos lo acaba de decir Powell en el discurso de hoy. Y esto cita, pues, o mueve una línea muy directa hacia un dólar más o menos fuerte, positivo. Y, por supuesto, en el caso del oro tenemos que añadir otros componentes. PMI industrial que permanece plano, con una ligera expansión y a nivel mundial está en ligero retroceso, por lo tanto el oro como mucho se puede mantener por la parte industrial y la parte del riesgo, súper importante, oro, valor defensivo, pues bueno, deciros que hoy el VIX, que es el índice de volatilidad que suele estar muy alto cuando ocurren grandes riesgos a nivel mundial, pues deciros una cosa que creo que os va a dar la evidencia de por qué el oro debería seguir a la baja. El VIX se encuentra en su nivel más bajo de los últimos 10 años. Recordaros que este índice se mueve en función de si aumentan mucho los precios, si bajan mucho los precios y, en fin, coge en la volatilidad promedio del mercado. En este caso, pues nos encontramos con una volatilidad en negativo, una volatilidad totalmente baja. Y en este caso, pues como os he dicho, mínimo de 10 años. De hecho, nos encontramos en unos niveles más bajos, incluso si cabe, que lo que nos encontrábamos en niveles pre-COVID. Y si nos cogemos en términos anuales, nos encontramos en uno de los años con menos riesgo. Poco se corresponde con la realidad. Y en este caso, pues la realidad al final, en este caso, pues en el oro se debería transmitir en una bajada de valoración del oro y, por supuesto, debido al dólar, pues incluso una consecución de esto durante los próximos meses. Que sí, que es cierto que hay bancos centrales que están comprando oro, pero también es cierto que si el dólar se fortalece, pues ahí tiene una posibilidad muy importante. El único punto que se me ha olvidado mencionároslo respecto a Powell que podría afectar al oro en términos positivos es el déficit presupuestario de Estados Unidos. Ya sabéis, la impresión de billetes, ese meme de Powell ahí con la maquinita imprimiendo billetes, pues prácticamente eso ha traído la realidad. Dependiendo de cuál sea el presidente de Estados Unidos, que lo veremos en el mes de noviembre, y que seguramente hará algún especial, pues muy probablemente veamos cuál va a ser su política de gasto y su política en términos de expansión monetaria. Eso, pues por supuesto, también definirá cómo podemos ver el oro, si se sigue depreciando o si hace una contención monetaria y, por lo tanto, el oro incluso puede caer mucho más. Pero bueno, eso ya lo iremos analizando. En cuanto, pues ya veis que las perspectivas de esta semana, el ruido de fondo, todo va en una bajada del oro y, por supuesto, de darse las noticias que tenemos aquí en el calendario económico y en mis apuntes, pues el oro, desde el punto de vista fundamental, claramente es candidato a una caída. Ahora bien, también debido a la volatilidad que podemos tener esta semana, y ahora añadiendo los indicadores técnicos, que ya sabéis, bandas de Bollinger, RSI estocástico y el MAC, fijaros lo que nos encontramos. En el RSI estocástico nos encontramos en un giro vertiginoso de la situación, es decir, nos encontramos con falsos cruces, por lo tanto significa, como os he dicho muchas veces, que no hay tendencia. El MAC también nos está indicando que no hay tendencia y encima nos encontramos en la mitad de bandas de Bollinger. Cualquiera que utilice la estrategia estará diciendo es que no hay que meterse ni de coña. Y es que efectivamente esa es la realidad. O sea, ahora mismo desde el punto de vista técnico os reto, os animo a que me digáis si tenéis una conclusión clara, utilizando las mismas herramientas o utilizando otras distintas. En términos diarios, ya os dais cuenta que operar el oro puede parecer un auténtico suplicio el poder operarlo. Ahora bien, ¿qué es lo bueno? Que contamos primero con los soportes y las resistencias, que es la última frontera, como os diría yo, y en este caso, pues ¿qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos un oro en caída que muy probablemente en el día de mañana vuelva a querer retestear, pensando en que hay una lateralización y, por supuesto, debido a la parte técnica, que vuelva a retestear los 2.329, 2.330 y a partir de ahí, pues con sendos discursos y sendos comentarios, si aguantamos la posición, deberíamos de encontrar
incluso esta semana, si fuera demasiados positivos las nóminas no agrícolas, que volviéramos a los 2.312. Esto, pues por supuesto, podéis hacer una venta en el día de hoy, aunque yo os diría que esperarais para no pagar el swap, y por supuesto poner una orden pendiente de venta y una orden pendiente de venta en 2.339, que ya veis que puede la volatilidad un día tan normal con un discurso Powell llegar hasta aquí. ¿Qué puede ocurrir el miércoles? Lo mismo. ¿Qué puede ocurrir el viernes? Lo mismo. Pues bueno, siempre es mejor dejar posiciones pendientes y a la espera de lo que pueda ocurrir. Espero que este análisis os sea de ayuda, que os sirva para entender cómo vamos a plantear una semana tan complicada, con día y medio de vacaciones en Estados Unidos, con muchísimas noticias y, por supuesto, como siempre, os animo a que os compartáis, a que os suscribáis, a que os unáis al canal de Telegram y, por supuesto, que le deis like al vídeo. Así que un saludo y hasta la próxima.